De las cenizas de la Primera Guerra Mundial, Adolf Hitler intentó construir un siniestro nuevo orden, regido por una raza aria de superhombres. Desplegó un imperio de terror nunca antes visto en el mundo. Muchos creen que los nazis invocaban extraños espíritus y que seguían prácticas ocultistas, latentes en Europa por miles de años. Hoy los documentos prueban que sus creencias se basaron en la perversión de una antigua ciencia pagana, mezcla de míticas batallas entre las fuerzas de la luz y la sombra, y de un viaje terrorífico hacia un mundo regido por místicos, dementes y asesinos. Domingo de Discovery presenta La conspiración nazi, segunda parte. Babelsberg está construido en forma de triángulo con 3 torres en sus esquinas. Alrededor de este diseño básico, Himmler planeaba construir una gran colonia. La aldea debió haber sido demolida. Ellos crearían un gran emplazamiento con sitios interconectados, barricadas, otras torres y un gran muro circular abarcando un área importante, creando nada menos que una especie de Vaticano de la SS. La Gran Torre del Norte era la elegida por Himmler para hacer de Babelsberg un centro ocultista de la SS. En la base de la torre, Himmler construyó una cripta. Lo que sucedería es que la SS siempre debía tener un liderazgo de 13 personas. En consecuencia, cuando un general de la SS moría, era cremado en un ritual. J.H. Brennan, autor de El Imperio del Ocultismo. Sus cenizas eran colocadas en forma adecuada y su lugar era ocupado por un nuevo general. En una leyenda, el rey Arturo reunió a los 12 caballeros más valerosos en un gran salón. En la versión de Himmler, él creó el Salón de los Líderes Supremos de la SS en una sala sobre la cripta. Aquí se reuniría con sus 12 oficiales de más alto rango. Un gran sol adornaba el piso. Este tipo de patrón estaba basado en los símbolos de un antiguo alfabeto nórdico. Himmler intentó crear una réplica de la capilla del Grial de la leyenda de Arturo. Un cáliz místico. El Grial debía contener sangre sagrada. Himmler veía el Grial como un objeto de un inmenso y esotérico poder ocultista y creía que si poseía este objeto físico, la guerra sería ganada con gran facilidad. Para Himmler, la sangre sagrada de la leyenda del Grial era la pura sangre aria. Él creía que ésta poseía una cualidad mágica. Su asesor más cercano sobre la ciencia del Grial era un arqueólogo, Otto Rahn. También obsesionado con la leyenda del Grial, Rahn creía que éste se hallaba escondido en las cavernas del sur de Francia. Himmler fue arrastrado hacia los conocimientos de Rahn sobre el ocultismo y su búsqueda de por vida de aquel Grial. Una vez en el círculo selecto de Himmler, en Babelsberg,
Rand continuaría su búsqueda del Santo Grial, solo que ahora sería como caballero del partido nazi. Himmler personalmente solventó las expediciones de Rand, muchas de ellas concentradas en los alrededores de Montségur, en el sur de Francia. Allí se encontraba el sitio de la gran fortaleza de los catardos, la secta hereje acusada de adorar al demonio y eliminada por la Iglesia en el siglo XIII. Y había una muy fuerte tradición, en realidad aún persiste, de que los catardos poseían el secreto del Grial y que justo antes de que cayera el castillo de Montségur, los 3 caballeros de la Orden de los Catardos escaparon a través de los muros, llevando con ellos algo de gran valor. Y la tradición dice más tarde que esto era el Grial o que era el secreto del Grial y que lo escondieron en las cavernas. Las expediciones de Rand también se situaron en Alemania. Una carta de Rand al cuartel central de la SS sugiere que él creía estar cerca de cumplir el sueño de su vida. Para llevar mi trabajo a una conclusión exitosa, personalmente debo inspeccionar los lugares. Primero, debo ir a las ruinas de Wildenberg, el castillo germano del Santo Grial. Se están realizando excavaciones. Heil Hitler. Pero Rand nunca fue capaz de conseguir el máximo premio, el cáliz sagrado. En 1939, Otto Rand misteriosamente renunció a la SS. Muchos creen que Himmler ordenó que mataran a Rand una vez convencido de que había fallado en su búsqueda del Grial. Dos meses más tarde fue hallado muerto en los Alpes austríacos. Las causas de su muerte aún se desconocen. En esta búsqueda continua para probar la superioridad de la raza aria, Himmler creó un instituto de investigación denominado Organización de Herencia Ancestral. Sumado a la conducción de experimentos médicos sobre seres humanos y chequeos de sangre para asegurar la pureza de la raza, la misión de la organización era revivir y reinterpretar prácticas ocultistas, antiguos mitos germánicos y ciencias paganas. Esta película nazi muestra uno de esos rituales. Muchachas danzando alrededor del símbolo nórdico pagano de la guerra y el orden divino. Para controlar todo conocimiento ocultista, Himmler confiscó las bibliotecas y artefactos de toda sociedad ocultista que no estuviera asociada con él. Esto incluía sociedades secretas, como los masones libres, quienes, según creían los nazis, eran una organización de ocultismo creada por los judíos para conspirar contra el pueblo alemán. Mientras Himmler suprimía a ciertos ocultistas, también apoyaba la carrera de otros, como Karl Maria Willigut. En él, Himmler creía haber encontrado la llave para popularizar la antigua tradición pagana en la moderna Alemania. El místico se convirtió en un oficial de alto rango de la SS, una de las posesiones más preciadas de Himmler. Bien, lo interesante sobre Willigut es que ciertamente él es quizá el ejemplo principal de un ocultista en el círculo íntimo y al servicio del Reichsführer de la SS, Heinrich Himmler. Willigut creía ser un descendiente directo de Thor, dios nórdico. Copias de sus papeles halladas en el archivo personal de Himmler revelan que Willigut creía poseer poderes extrasensoriales. El documento titulado Los 9 Mandamientos de Dios estaba firmado por Willigut y las iniciales de Himmler.
escrito en alemán moderno y en el alfabeto rúnico, sugería que Willigut creía estar usando sus poderes para redescubrir los antiguos ritos y rituales del pasado pagano de Alemania. De acuerdo a la leyenda nórdica, el alfabeto rúnico usado por Willigut había sido dado a la humanidad por Odín, dios supremo de la mitología escandinava. Este sagrado alfabeto era su obsequio a la humanidad. Nigel Pennick, autor de Ciencia Pagana. Las runas posiblemente derivaban de una combinación de antiguos signos tallados sobre piedra en tiempos preliterarios, y en estos alfabetos cada letra tenía su significado. La runa del duende, protección de los portadores contra sus enemigos. La runa astral, la conexión con el clan o tribu. La runa de la tiranía, victoria y orden mundial. La runa de la victoria, el sol o la energía de la conquista. Estos símbolos aparecieron en el mundo nórdico en objetos como barcos vikingos, lanzas de guerra o escudos. Se creía que las runas, alfabetos de antiguos sacerdotes y magos, eran herramientas místicas para predecir el futuro, hechizar e invocar espíritus mágicos. Se lanzan las runas de alguna manera similar al esquema del tarot. Se lanzan y luego se leen las combinaciones particulares de esas runas. Tiene la reputación de ser un extraordinario y poderoso sistema mágico. Al ser guerreros de élite de Alemania, a los miembros de la SS se les enseñaba el significado de las runas. Una fotografía que sobrevivió a la guerra muestra a un oficial SS ante una pizarra enseñando las runas a una clase de reclutas de la SS. Muchas organizaciones dentro del Tercer Reich tenían su propia runa especial. La SS, quizá la más conocida, por supuesto que usaba la runa de la doble victoria. Estas misteriosas figuras eran colocadas en los hombros y cascos de todos los uniformes de la SS. La juventud de Hitler usó solo una runa de la victoria. Estos antiguos símbolos místicos estaban supuestamente en todas partes. Sirviendo a los alemanes como constante recordatorio de su pasado pagano. Luego de que los reclutas de la SS pasaban su entrenamiento y prestaban juramento, si se trataba de un oficial se le entregaba la daga de la SS, la cual era una suerte de cuchillo de caza con mango negro. Las runas de la SS sobre él, la esvástica, una corona y el águila germana, y esta se sabe era una posesión muy preciada. Grabadas en la daga las palabras, mi honor se llama confianza. Los hombres de la SS recibían la daga en una ceremonia solemne. Todos los miembros de la SS usaban el anillo sello de la SS, pero para su círculo íntimo, la élite de la élite, Himmler personalmente distribuía el anillo de la calavera. Un ex oficial de alto rango de la SS, Wilhelm Hottl, aún recuerda la ceremoniosa ocasión. Wilhelm Hottl, ex oficial de la SS. El anillo tenía grabado nuestro nombre, el mío, por ejemplo, a mi querido Hottl, Heinrich Himmler. Esto estaba dentro del anillo, alrededor de la calavera. Se suponía que simbolizaba la conexión cercana a la SS y a Himmler. En un discurso a los oficiales de la SS instalados en Dachau, Himmler declaró: nunca olviden, somos una orden caballeresca de la cual no se puede renunciar, a la cual uno es reclutado por sangre y en la cual uno permanece en cuerpo y alma. Himmler interfirió en los rituales familiares de la SS desde el primer momento, tomándolos del pasado pagano de Alemania y los de su propia formación católica. Tenemos una imagen que muestra una escena de cierta clase de templo nazi para el bautismo de niños. Se trata de un altar de la SS en el lugar de un crucifijo y una foto de Hitler.
El bebé sería presentado, si se quiere, a la comunidad de guerreros germánicos a través de esta escena. La ceremonia de matrimonio también se convirtió en un ritual de la SS. Al igual que antiguas tribus germanas, los oficiales de la SS tenían el rol de líder del clan que presidía la ceremonia. El propio Himmler ofició en una ceremonia. Esta extraña película muestra a uno de sus oficiales de la SS desposando a Gretel, la hermana de la amante de Hitler, Eva Braun. Se intercambiaban anillos, tal como sal y pan, los antiguos símbolos paganos de la fertilidad y pureza del suelo. Los años del nazismo fueron marcados por celebraciones tomadas del antiguo calendario germano. El Festival de Mayo, inicialmente aceptado como celebración de fertilidad, fue transformado en una muestra de nacionalismo y fuerza militar. Hitler dijo: "Y así es que en este día, el 1 de mayo, la tierra se llena con celebraciones de la resurrección del pueblo alemán fuera de toda rivalidad interna". La gente necesitaba festivales para no olvidar el año. Dr. George Moss, profesor de historia. Y trataban de sustituir los festivales cristianos por festivales paganos. Comenzaron a anexar los festivales que habían celebrado los paganos, como el solsticio de verano, solsticio de invierno, todos estos festivales, y los adaptaron a su propia imagen. Los nazis hasta comenzaron a restaurar antiguos templos paganos, como Externstein, que estaba dedicado a la deidad solar. En Externstein, durante el solsticio de verano, un haz de luz brilla a través de una ventana y se enfoca en un punto del altar. Aunque Externstein era considerado un lugar sagrado para las tribus germanas, está muy lejos de ser el único templo antiguo en aprovechar los movimientos solares. Himmler estaba convencido, sin embargo, de que era prueba del intelecto superior de los sacerdotes germanos prehistóricos. En la Alemania nazi, el festival del solsticio de verano se volvería un rito fascista. Tradicionalmente, los festivales del solsticio de verano eran una celebración de vida y de los poderes del sol. En forma dramática y con cuidadosas coreografías, se emitían discursos que predicaban el autosacrificio y heroísmo. En este ritual particular, el ministro de propaganda Goebbels emitía el discurso. En los tiempos antiguos, la hoguera representaba al ritual de la luz del sol. En la Alemania nazi, eran tributo al Führer. En el más importante de estos rituales, tropas sosteniendo antorchas creaban figuras simbólicas en la noche. Al final del año, la larga noche del solsticio de invierno honraba a los muertos de Alemania. Himmler lo explica en su discurso de Dachau. El solsticio de invierno no solo es el final del año, sino también el festival en el cual uno piensa en los ancestros y en el pasado, en el cual el individuo entiende que es nada, un átomo a ser arrasado en cualquier momento, conectado a la cadena eterna de su linaje por una verdadera humildad. El calendario de rituales culminaba con la reunión de Nuremberg, donde los votos entre el partido y el pueblo eran renovados año tras año.
La reunión de una semana de duración era organizada para recoger adeptos en un espectáculo de poder verdadero. Hoy toda religión tiene sus rituales. Los nazis tenían sus rituales, su gran cantidad de rituales. ¿Y qué daban a la gente estas reuniones en masa? Cuando el comerciante deja su negocio solitario y se une a la multitud en acción, entonces se siente alguien y es feliz. Es uno con los demás y entonces es feliz. Él pierde su soledad. Oh, era grandioso asistir a una reunión, todos los uniformes, y allí había una atmósfera emocionante aún antes de comenzar. Henry Mettelmann, ex miembro de la juventud de Hitler. Se oían canciones y luego repentinamente se anunciaba la llegada del Führer. El Führer está llegando. Y luego se lo veía caminando hacia el estrado y se oían los gritos Heil, Heil, Heil. A medida que el frenesí nazi cubría a Alemania, Hitler dejó en claro qué esperaba de la nación. El partido es la base para seleccionar a los líderes políticos alemanes. Su doctrina será inalterable. Sus organizaciones serán tan fuertes como el acero. Toda su imagen, sin embargo, será como una orden sagrada. Las reuniones nazis en masa eran organizadas cuidadosamente para establecer una manifestación emocional, irresistible, que evocaba un fervor religioso. En el centro de este ritual se hallaba Hitler. Todo se construía para hacer que Hitler se viera como una divinidad, como un mesías. Habiendo ganado el apoyo incondicional del pueblo alemán, Hitler ahora estaba preparado para dominar al mundo. Desde el comienzo de la guerra en 1939, país tras país caía ante los nazis. En el invierno de 1942, sin embargo, la tendencia cambió y los nazis comenzaron a experimentar lo que creían imposible: la derrota. Mientras los esfuerzos en la guerra de los nazis crecían más y más desesperadamente, expandieron el uso de las ciencias ocultistas, tanto para búsqueda y rituales como para fundamentar decisiones militares. Ciertos miembros del comando naval alemán se convencieron de que los aliados ya empleaban fuerzas místicas para librar la guerra contra Alemania. Creían que el éxito británico al localizar y destruir los submarinos alemanes había sido logrado a través del ocultismo, y que la mejor manera de combatir esto era empleando también al ocultismo como arma. Esto llevó a Himmler a crear una institución ultra secreta dedicada a la antigua práctica ocultista de la utilización del péndulo. Sobre mapas del Atlántico Norte,
clarividentes balancearían un objeto suspendido por una cuerda, intentando localizar la posición de las flotas aliadas. Se enviaban las misiones de los submarinos alemanes de acuerdo a los resultados. Esta carta, escrita por Himmler con fecha 12 de enero de 1943, se refiere a la búsqueda por medio de un péndulo y al gran progreso conseguido durante el año. Las artes ocultistas más comunes empleadas por los nazis fueron la astrología y la profecía, aunque fueron planeados de dos maneras distintas. Rudolf Hess y Heinrich Himmler realmente creían en el ocultismo y lo usaron para tomar decisiones políticas. Pero Joseph Goebbels, cabeza del Ministerio de Propaganda, deseaba usar el ocultismo solo para propósitos propagandísticos, para manipular a la gente y socavar la moral de los aliados. Goebbels pronto conoció una gran fuente de conocimiento místico, las predicciones de Nostradamus. Uno de los más célebres visionarios de todos los tiempos, Nostradamus finalizó su obra maestra de la profecía en 1555. El libro contiene agudas referencias de una crisis en Gran Bretaña y Polonia en el año 1939, el año en que la Alemania nazi invadió Polonia, cerca de 400 años después de que Nostradamus escribiera su libro. Para Goebbels, Nostradamus era una perfecta herramienta propagandística, cuyo trabajo podía ser interpretado como la predicción de una gran victoria en el futuro de Alemania. Las profecías de Nostradamus están escritas en poemas de 4 líneas llamados cuartetos. Son tan densos y esotéricos que pueden ser interpretados en muchas maneras diferentes. Para interpretar al profeta francés, Goebbels contrató al reconocido astrólogo y experto en Nostradamus, Karl Ernst Kraft. Goebbels había adoptado un cuarteto en particular que parecía referirse directamente a Hitler, y rápidamente llegó a formar parte de la mística de los líderes nazis. Charles Harvey, astrólogo. Es un cuarteto muy famoso que contiene la palabra Hister. Todos decían que esa persona era Hitler. Goebbels expresó en su diario su entusiasmo cuando Bern, un miembro de su personal, comenzó a formular un plan para utilizar la profecía. 19 de mayo de 1942. Bern presentó un plan de propaganda ocultista para ser llevado a cabo por nosotros. Estamos llegando a algo. Los americanos y los ingleses caen fácilmente ante este tipo de propaganda. Por ello estamos persuadiendo a servir a todo testimonio sobre profecías ocultistas. Nuevamente Nostradamus debe someterse a ser citado. La creación de falsas profecías y misticismo fraudulento para influenciar al enemigo fue conocida como propaganda negra. Edward Kalick, sobreviviente de un campo de concentración. Sí, hicieron volantes con las profecías de Nostradamus y las arrojaron a través de toda Francia. La inteligencia británica descubrió el engaño y, reconociendo el potencial de la propaganda, comenzó a emprender su propia campaña de Nostradamus. Los británicos produjeron un volumen de 50 profecías falsas de Nostradamus. Nick Campion, presidente de la Asociación Astrológica Británica. Mientras los nazis inundaban a Francia con las profecías falsas de Nostradamus, los aliados introducían de contrabando propaganda negra a Alemania. La campaña de propaganda negra en Inglaterra pronto tomó un nuevo giro con la llegada del emigrante y astrólogo húngaro-judío Louis de Boll. Contratado por la inteligencia británica, de Boll fue asignado a trabajar con el experto en falsificaciones Elik Hove.
Y la mayor habilidad de Elik era la de falsificador, quiero decir, falsificar documentos, falsificar publicaciones, falsificar los cuartetos de Nostradamus. Hub y De Vol decidieron crear una versión falsificada de la publicación astrológica líder en Alemania, Zenit. Produjeron 2 ediciones en 1943. En ellas intentarían y harían pronósticos que socavarían la moral alemana. La falsificación británica, el Zenit, sin embargo, contenía un error evidente. Incorrectamente titularon a la publicación Der Zenit en vez de Zenit, su verdadero título. La astrología y el espionaje pronto se estrellarían contra lo que aún hoy muchos consideran es el incidente más extraño de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Rudolf Hess, el Führer suplente y uno de los más cercanos amigos de Hitler y consejero, realizó un sorprendente vuelo a Escocia. La idea de Hess de realizar el viaje comenzó con su creencia de que los británicos, una raza nórdica, simpatizarían con la causa aria y podrían ser persuadidos de aliarse a los alemanes si solo Churchill fuera derrocado. Uno de los consejeros de Hess, Karl Haushofer, reforzó esta idea al contarle a Hess sobre un sueño que tuvo. En él, vio a Hess caminando a través de un castillo escocés con tapices colgando de sus paredes, trayendo paz entre Alemania y Gran Bretaña. Sumada a la profecía, la astrología también cumpliría un rol en la decisión de Hess de realizar el viaje. Rudolf Hess, junto con Himmler, era probablemente el nazi líder más interesado en la astrología. La aceptaba totalmente. Su amigo íntimo y astrólogo, Ernst Schutt Strathaus, elaboró un horóscopo para el Führer suplente que revelaba una disposición auspiciosa de los planetas. El 10 de mayo de 1941 había una formación astronómica poderosa particular. Básicamente había 6 planetas en Tauro y una luna llena exactamente en el lugar opuesto del zodíaco, en Escorpio. Y de acuerdo a la tradición astrológica, cuando uno tiene una formación como esa, obtendrá un cambio grande en asuntos mundiales. Y por ello era justo suponer que ese 10 de mayo de 1941 sería un momento crucial en la guerra. Siempre hubo dudas sobre el efectivo viaje de Hess a Escocia basado en consejos astrológicos. Sin embargo, documentos descubiertos recientemente escritos por Hess desde la prisión en Inglaterra incluyen una carta a su madre. En ella le pide certificar 2 documentos por un notario: un expediente del sueño de Karl Haushofer y el horóscopo elaborado por Schutt Strathaus. Algunos creen que Hess se entrevistó con el Führer antes de iniciar su vuelo. 6 días antes de que mi padre volara, tuvo una discusión con Hitler que duró 4 horas. Nadie sabe de qué hablaron. Cuando pasaron las 4 horas, mi padre y Hitler salieron de la sala. Wolf Hess, hijo de Rudolf Hess. Y Hitler, con su brazo sobre el hombro de mi padre, dijo: Hess, tú has siempre sido y sigues siendo un sujeto obstinado. Fue una despedida muy amistosa. Cualquiera que hayan sido las palabras entre Hitler y Hess, a las 17:45 del 10 de mayo de 1941, Hess subió al avión de caza Messerschmitt y despegó hacia Escocia. Su plan era encontrarse con el duque de Hamilton, un hombre al que había conocido a través de Karl Haushofer. Hess esperaba usar al duque para pasar por alto a Churchill e intentar llegar a la paz directamente con el rey de Inglaterra. Habiendo escrito al duque varias cartas informándole de su misión, Hess esperaba una cálida bienvenida. Angus Douglas Hamilton, actual duque de Hamilton. Las cartas que envió fueron interceptadas por el servicio secreto. En vez de una fiesta de bienvenida, cuando Hess entró al espacio aéreo británico, fue derribado por la Real Fuerza Aérea y obligado a saltar en paracaídas. Se lastimó al salir del avión, indudablemente al aterrizar.
y él deseaba ser capturado y creía que podría ser llevado directamente a ver a mi padre, solo diciendo que él deseaba verlo. Hess fue descubierto por una familia escocesa en la granja en donde el avión se estrelló. Hess afirmó tener un mensaje muy importante para el duque de Hamilton. Pero al principio ellos se rehusaron a creer que el hombre que se arrojó en paracaídas en sus tierras era el Führer suplente del Tercer Reich. A mi padre se le dijo que un piloto alemán había aterrizado y pedía ver al duque de Hamilton. Mi padre fue y vio al prisionero que se presentó como Hess. Fue divertido porque mi padre fue a ver a Churchill, el gran hombre, quien descansaba y se preparaba a ver una película de los hermanos Marx aquella noche. Churchill parecía incrédulo sobre esto. Creo que sus palabras fueron: ¿me dices que el Führer suplente está en nuestras manos? Y cuando mi padre dijo: creo que este es el estado de las cosas, él dijo: bien, Hess o no Hess, aún así miraré la película de los hermanos Marx. La extraña reacción de Churchill hacia el vuelo de Hess aún permanece sin explicación. Mucha información sobre el extraño evento de mayo de 1941 está clasificada en los archivos de guerra británicos. La reacción del Führer también continúa siendo enigmática. Peter Padfield, historiador. La reacción de Hitler por el vuelo de Hess fue una de sus mejores actuaciones. Hizo una tremenda representación de sorpresa, impacto, horror y todo lo demás. Cuando pareció que la misión de Hess había fallado, entonces toda la propaganda decía que Hess era un demente solitario. Él hizo esto por su cuenta. Tú sabes que le faltaba un tornillo. Hitler culpó por todo lo ocurrido a Hess y al Consejo de los Astrólogos de Hess. En respuesta, el Ministerio de Propaganda nazi proclamó un edicto llamado Acción Hess, que prohibía la práctica pública de cualquier ciencia ocultista, incluyendo la astrología. Como resultado, se pusieron severos sobre las actividades de los astrólogos, quienes fueron finalmente reunidos por la Acción Hess un mes después del vuelo de Hess. Arrestaron a todos los prominentes astrólogos conocidos y fueron llevados a interrogatorio. Los astrólogos arrestados bajo la Acción Hess fueron tratados de diferente manera, dependiendo de su utilidad al Reich. Aquellos que ya trabajaban para Himmler fueron liberados inmediatamente y se les permitió continuar con su trabajo. Durante este tiempo, Himmler se contactó con uno de los astrólogos líderes de Alemania, Wilhelm Wulff. Él fue arrestado junto con los otros astrólogos. Wulff acostumbraba a elaborar los horóscopos de sus guardias. Luego Wulff comenzó a elaborar horóscopos para el general Schellenberg, quien era la cabeza de la contrainteligencia bajo Himmler. Walter Schellenberg era el jefe del servicio político secreto, que era parte de la SS. Él fue mi jefe y mi amigo. Schellenberg no creía en la astrología, pero hacía uso de ella. Wilhelm Hertel, ex oficial de la SS. Cuando quería discutir algún tema con Himmler, él decía que un astrólogo había vaticinado ese tema. En 1943, Wulff vaticinó que Hitler sobreviviría a un gran peligro el 20 de julio de 1944, que caería enfermo en noviembre de 1944 y que moriría de una manera misteriosa antes del 7 de mayo de 1945. Con estas predicciones como argumento, Wulff se convirtió en el astrólogo personal de Himmler y uno de sus auxiliares de mayor confianza. Todas estas predicciones se cumplieron. En un interrogatorio de posguerra hecho por los aliados, Schellenberg admitió haber utilizado a Wulff para escalar posiciones. Él creía que la influencia de Wulff era de gran peso en Himmler.
Cuando yo estaba con Schellenberg, aún en prisión durante los procedimientos en Nuremberg, hablábamos de ello y Schellenberg estaba muy orgulloso de haber influenciado a Himmler a través de Wolf. Según el interrogatorio de Schellenberg, durante las últimas semanas de la guerra, Himmler se obsesionó con un golpe maestro, cuando las estrellas sugirieron que él podría derrocar con éxito al Führer. Fue a finales de abril de 1945, cuando las tropas soviéticas cercaban Berlín, es decir, que ya entraban a las afueras de Berlín, de modo que la guerra estaba perdida. Himmler recordó una conversación que había tenido con Wolf, en la que Wolf le contó que parecía que habría desastres para Alemania en 1945. Leyendo el mapa de Hitler, Wolf vio disposiciones planetarias que indicaban una caída. Wolf y Schellenberg continuaron incitando a Himmler para derrocar a Hitler e instalarse como el líder del Reich. Schellenberg y Himmler intentaron congraciarse con los aliados y, de manera intrigante, en los últimos días de la guerra se produjo un encuentro entre Himmler y un representante del Congreso Mundial Judío. Wolf, como astrólogo de Himmler, estuvo presente. Himmler coincidió en que no debería haber más exterminaciones de judíos. Dos semanas después, Goebbels y toda su familia, junto con Adolf Hitler, descendieron al refugio subterráneo privado del Führer. El 30 de abril, Adolf Hitler y su comprometida Eva Braun se suicidaron. Goebbels envenenó a sus 6 hijos, luego mató a su esposa y se suicidó. Vestido como un común soldado alemán, Heinrich Himmler casi logró escapar. Fue arrestado por los británicos, pero durante un examen físico, una cápsula de cianuro que él mantenía en su boca se rompió. A las 23:04 del 23 de mayo, el Reichsführer, que había convocado fuerzas ocultistas al servicio de la gloria aria, había muerto. En noviembre de 1945, varios superiores nazis fueron llevados a juicio por los aliados en Nuremberg. Rudolf Hess fue condenado a prisión perpetua. Murió allí a la edad de 93 años. El ocultista Alfred Rosenberg fue hallado culpable de cometer crímenes contra la humanidad y fue colgado en octubre de 1946. El Tercer Reich, que debía durar 1000 años, culminaba luego de solo 12 años. Casi 50 millones de personas murieron.
Irónicamente, entre ellos se encontraba la primera generación de lo que Hitler llamaba raza superior, que debían procrear generaciones futuras de superhombres arios. A través de la historia, la mitología tuvo una influencia poderosa sobre la mente humana. Todas las culturas han sido llevadas por los mitos. Sin embargo, en la Alemania nazi, la unión de finalidades políticas con la mitología corrupta llevó a una perversidad sin paralelo en la historia.